pretendiendo que se haga la sesión en 2 partes y alcanzar algunas preguntas. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Esta presentación es sobre el valor que tiene la salud mental, sobre todo del personal que labora en el sector salud ante esta pandemia que estamos viviendo. Entonces, creo que me parece que es me parece que es un tema como muy importante, como que le hemos dado más pie a la cuestión de las medidas de higiene y otro tipo de cuestiones, a lo mejor el aislamiento, que es mucho lo que se comenta, pero poco se platica acerca de la salud mental de nosotros, sobre todo las personas que estamos trabajando en este sector. Entonces, bueno, partiremos de lo que es la salud mental. Esta es una definición de la OMS. Y bueno, la idea es alcanzar un estado de bienestar, ¿no? A partir de nuestras propias capacidades, porque pues todos tenemos momentos de tensión que son normales y la idea es que a partir de ese estado de bienestar podamos tener una vida productiva, fructífera y capaz de poder hacer alguna contribución a la sociedad. Bueno, parte de lo que es la psiquiatría de contagio, a mí me pareció como muy importante resaltar estos 2 puntos que tiene dentro de la psicología del contagio. Esta teoría explica como muy claro la cuestión de cómo el comportamiento colectivo tiene un impacto muy importante en las personas a partir de su comportamiento y de sus emociones. Y bueno, el contagio se va a ver facilitado por muchos factores. Necesitamos tener como la proximidad con las otras personas, y tiene que existir algo visual, y obviamente estar en el entorno de la situación o el acontecimiento dramático que nos está pasando. Si esto llega a prosperar en cuanto al contagio, bueno, obviamente va a aparecer un miedo, porque existe mucha ignorancia y mucha desinformación, y entonces esto se da pues, para que se manipulen las ideas emocionales de las personas, ¿no? Y es aquí donde les decía que existen 2 puntos importantes, el contagio emocional y el contagio conductual. El contagio emocional va a partir de un estado de ánimo que se va a propagar a otra población, ¿no? A otras personas. Y el contagio conductual tiende a ser que un comportamiento que se ha exhibido pueda ser copiado por otra persona. Aquí me parece muy importante la cuestión del contagio emocional, porque me parece que es lo que está ahorita como surgiendo con mucha inquietud, en el sentido de que las reacciones que tienen otras personas tienen sincronía con la mía, entonces esto puede generar como bastante contagio, ¿no? Bueno, implicaría un confinamiento forzado, que es algunos lo que están viviendo, sobre todo los que tienen hijos, las personas adultos mayores que tienen que estar resguardados en su casa. Y habría que diferenciar cada uno de estos conceptos. Tenemos el confinamiento forzado, que hace referencia a recluir a una persona dentro de ciertos límites. El aislamiento se refiere a dejar solo, separado todas las demás cosas, a una persona, incluso con el trato con los demás. Y la cuarentena, que es el concepto que se ha estado manejando para estas medidas preventivas, es describir precisamente el aislamiento, pero a partir de que sea una consecuencia de una enfermedad, y esto es por un tiempo específico, es decir, mientras está la enfermedad, para evitar que no exista el riesgo de que se extienda más allá. Y bueno, basándonos en estos 3 conceptos, ¿no? De la salud mental, la psicología del contagio, y reforzar los 3 diferentes puntos de cómo se hace un aislamiento o un confinamiento forzado, me parece importante que rescatemos la parte de la salud mental, porque todos venimos a trabajar, o la mayoría estamos trabajando, y implica un traslado, ¿no? Entonces, están estos 3 puntos que parece
que serían como los más importantes. La higiene física de la persona. Creo que hemos escuchado bastante acerca de cómo tenemos que hacer los filtros de sanidad para poder entrar a nuestra casa. Quienes estamos en una dependencia, bueno, se toma la temperatura, el lavado de las manos, etc. Pero el resguardo preventivo, después de mi jornada de trabajo, también es importante porque vengo a trabajar, invierto unas horas, pero no es salir de aquí y andar por toda la ciudad viendo cómo se encuentran o haciendo visitas a otras personas, sino realmente tener como la conciencia de permanecer aislado lo más que se pueda. Y bueno, dentro de los recursos propios tendríamos lo que sería la higiene mental. Creo que todos se conocen, entonces pudieran partir de a lo mejor estrategias que les sirvieran a ustedes para estar como más tranquilos y tratar de vivir esta cuarentena lo más apegado a la tranquilidad que se pueda. Y no sé, a lo mejor podrían emplear el tener alguna actividad extra, una actividad artística, realizar ejercicio, el inventar cosas nuevas a lo mejor en la cocina, el darse tiempo de relajarse, de ver la televisión, escuchar música, otras cuestiones que los mantengan con más tranquilidad. Que su espacio, obviamente, su espacio físico esté limpio y que tengamos la debida distancia con las personas con las que vivimos y convivimos. Cuando hablamos de recursos personales o recursos propios, es importante tener en cuenta la adaptación. Implica ajustarnos a una cosa o a otra, ¿sí? Implica atravesar muchas situaciones en las cuales el individuo tiene que modificar comportamientos, hábitos, costumbres que nos permitan ajustarnos a normas, ¿no? Lejos de esta cuestión de las pandemias, podemos poner como ejemplo el hecho de las mamás primerizas tienen que ajustarse a nuevos comportamientos, nuevos hábitos, a lo mejor levantarse cada 3 horas a darle de comer, nuevas costumbres, y esto te va a ir ajustando a una norma y a una necesidad en la que te tienes que adaptar, ¿no? Pero sin embargo hay muchos cambios que nos confunden, nos provocan mucha inseguridad y obviamente incertidumbre. No es fácil el realizar un cambio. Entonces, ahora se nos pide dentro de la pandemia tener ciertos comportamientos, ciertos hábitos que nos permitan ajustarnos a las normas si es que nosotros lo que pretendemos es no contagiarnos de alguna manera, ¿no? Ya sea por contraer la enfermedad o contraer esta psicología del contagio del pánico y demás. Este momento va a implicar un reacomodo y un ajuste de nuestra actividad diaria. Si ustedes se han dado a la tarea de revisar las medidas preventivas para entrar a su casa, chequen cuántas de esas hacen. O sea, en la entrada tiene que haber una tinita con agua, con alcohol o con cloro, tienes que quitarte la ropa, quitarte los zapatos, dentro de la casa ya no puedes andar con los mismos zapatos, antes de saludar tienes que bañarte, lavarte las manos, etc. ¿Cuánta de esa actividad diaria o de esa actividad diaria la hacen constantemente o solamente la estamos haciendo a partir de esta situación que vivimos? Entonces, bueno, esto permitirá afrontar lo que está sucediendo. E incluso podría parecer que las situaciones que nos suceden, pues es como una manera de darnos un empujón, porque obviamente nos vamos a sacudir, nos van a sacar de nuestra zona de confort. A lo mejor aquel que tomaba el camión o que tomaba cierto forma de traslado, ahora tiene que salir y hacer otras cosas, ¿no? Y depende de nosotros aprovechar este empujón para animarnos a hacer cosas nuevas que a lo mejor nos pueden traer como mucho beneficio. Y entonces es saber ver más allá y aprender a valorar las cosas que tenemos. También hacer el uso de la resiliencia, que es nuestra capacidad para superar cuestiones traumáticas, sobreponernos, superar la adversidad. Este es un momento de demasiado estrés, incertidumbre, y necesitamos de alguna manera como replantearnos para intentar volver a la normalidad. Y ser creativo.
Creo que la creatividad no implica estar simplemente en cuestiones artísticas, el poder escribir, el poder, no sé, tener alguna canción, alguna obra de arte, sino una creatividad para generar algo nuevo para mí, para salir de mi zona de confort y para realizar cosas que a lo mejor no había visto, como darle otra visión, una perspectiva distinta y entonces poder resolver mi situación y mis problemas, ¿no? Ya lo dice aquí Einstein, en tiempos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Entonces, ahí tendrían que ir de la mano. Otro criterio que tenemos que tomar muy en cuenta es la percepción y el juicio que tenemos acerca de la realidad. Todos manejamos que la percepción es como la primera impresión, ¿no? Que tenemos todo a partir de los sentidos. Y esta se va a organizar en 3 criterios, que sería el criterio de realidad, el de la prueba de realidad y el juicio de la realidad. En el criterio es como todo el grado o el nivel que uno tiene como parte de la sociedad para podernos ajustar a ese contexto, lo que implican las pautas culturales y sociales, ¿no? Todo lo que yo tenga para poderme ajustar a esas pautas es mi conocimiento previo. ¿Y cuál es la realidad que estamos viviendo en este momento? Bueno, pues estamos viviendo en una fase 2, con una contingencia a nivel mundial y todas las cifras que podamos decir, y entonces esa es nuestra realidad. La prueba o el control de esta realidad apunta más a que nosotros seamos capaces de discriminar qué está sucediendo, qué de lo que sucede tiene afectación en mi persona, porque aquí es donde voy a tener como la posibilidad de poder mediar mi mundo interno con la realidad exterior. Y finalmente tener un razonamiento, es decir, tener una interpretación acerca de lo que está pasando, una interpretación lógica a partir de poder diferenciar, de poder razonar lo que está sucediendo afuera, no nada más dejarme guiar por ese contagio. Y discernir nuestra información. No todo lo que hay en internet es cierto, entonces tendríamos que poder valorar dónde podemos obtener la información como más verídica, ¿no? Y que diría todo a partir también de un juicio moral que va a determinar mi actuar ante esa situación. Mucho se ha mencionado como de las cuestiones como más trágicas de la pandemia, pero creo que también tendríamos beneficios y tendríamos que ser conscientes de esos beneficios que yo voy a tener por cuidarme. No es nada más un aislamiento por nomás, que aunque no sea completamente voluntario, pero tiene ciertos beneficios, desde beneficios administrativos, porque yo puedo administrar mi tiempo como yo quiera, puedo desarrollar varias actividades que a lo mejor en mi actividad diaria no puedo, administrar mis recursos económicos. Si gastaba tanto en ir al camión y ahorita estoy confinado en mi casa, pues entonces ese dinero ya me lo ahorré. O incluso los que han hecho sus compras de alimentos y productos de víveres, pues todos esos alimentos están de alguna manera como muy bien administrados, muy bien cuidados para que alcance lo más que se pueda. El tener un beneficio de salud, que tengan una alimentación adecuada, a lo mejor si estábamos yendo a trabajar constantemente, no teníamos tiempo para preparar nuestros alimentos, ahora estando en la casa podemos hacerlo. Quienes venimos a trabajar, a lo mejor nos podemos dar el tiempo de, después de la jornada, tener como ese momento para poder preparar una comida y traer, el tener un ejercicio adecuado, el poder dormir las 8 horas, ¿no? Que son las que se están proponiendo siempre para que sea como el sueño realmente preparador. Y bueno, tendríamos un beneficio mental, porque si nosotros logramos con nuestros propios recursos sobreponernos a la adversidad, pues podemos ser conscientes de ese punto y poderlo favorecer y fortalecer. Y la idea de ver los beneficios es amortiguar este impacto que va a tener la pandemia, porque no es algo que se va a ir pronto, sino que iremos poco a poco. Y bueno, voy a llegar a este punto que me parece como muy importante sobre la responsabilidad social que tenemos como individuos.
porque es un compromiso, es una obligación que va a marcar nuestro proceder, y nosotros seríamos personas de las cuales las demás, la sociedad, tendría que vernos como un ejemplo de a lo mejor estar colaborando y estar ahí como un compromiso y una obligación personal. Existen varios tipos de responsabilidades. Los voy a mencionar brevemente, que sería la responsabilidad social y empresarial, la social ambiental, social universitaria, la social gubernamental y la social individual, que es la que vamos ahorita a tener como más importancia. En la social individual son todas las acciones propias que van a cumplir el rol que yo desempeño en esta sociedad y que al mismo tiempo está comprometido por el respeto de las otras personas en ese entorno. Somos seres sociales. Aquí les hice un gráfico de cómo nuestra responsabilidad social como parte de esta comunidad implicaría este compromiso y esta obligación hacia las otras personas. Todos tenemos de diferente manera en nuestra profesión, en nuestra carrera, una misión o un compromiso personal que se adquiere al decidir tú estudiar X cosa, ¿no? Entonces, desde la psicología tendrán un compromiso hacia la sociedad, desde la medicina, desde los químicos, nutrición, psiquiatría, trabajo social, todo el personal administrativo, los fisioterapeutas, enfermería, cada uno tendría una misión, un rol en específico. Y al final, pues todos pertenecemos a un mismo instituto, todos somos SALME, y SALME tiene una responsabilidad también social en esta comunidad. Entonces, sería importante retomar cuál es la responsabilidad y el compromiso que tiene cada uno desde su trinchera para poder estar desde también una conciencia social, porque justamente esta conciencia y esta responsabilidad va a favorecer o perjudicar el entorno de las personas que conviven con nosotros. Y entonces yo aquí les pregunto, ¿qué rol juego desde mi área laboral? ¿Qué importancia tiene mi trabajo, ¿no? En lo que estamos haciendo, en lo que yo desempeño? Aquí tenemos, y ya hemos sido capacitados en la cuestión del Código de Ética del Servidor Público, y nada más bajé estos artículos que me parece que representan mucho la cuestión de lo que se está viviendo y de lo que estamos hablando en cuestión de la responsabilidad y la conciencia social. El artículo 6 nos dice: los servidores públicos deberán observar los principios y valores conforme a las reglas de integridad establecidas en el presente acuerdo, en el desempeño de su cargo, puesto o comisión, a fin de contribuir en el desarrollo de una cultura de integridad, de ética y de responsabilidad pública. Y el artículo 7 son principios constitucionales y legales que rigen al servidor público: la austeridad, la confidencialidad, competencia por mérito y capacidad disciplinaria, economía, eficacia, eficiencia, equidad, honradez, imparcialidad, independencia, integridad, justicia, lealtad, legalidad, objetividad, profesionalismo, rendición de cuentas y transparencia. Y finalmente, estos valores aplicables en el ejercicio de nuestras funciones implicaría esto: el compromiso, la cooperación, la honestidad, el interés público que se tiene, el liderazgo, el respeto a los derechos humanos, una responsabilidad y una vocación de servicio. Y ya para finalizar mi participación, les dejo estos dos puntos que serían importantes que retomáramos dentro de nuestra responsabilidad y conciencia social, que todos sabemos que es un servidor público, es una persona que tiene una utilidad social, es decir, que nos beneficiamos de un trabajo en una institución pública sin tener otra ganancia más que el salario al que nosotros estamos sujetos a percibir.
Pero yo ahí les dejo esta del agente de cambio. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Realmente nada más estar como un servidor público y recibir un salario, o queremos ser un agente de cambio, una persona que sea capaz de desarrollar acciones, que tenga responsabilidad, que sea líder desde su área y que tenga la motivación para salir adelante y hacer una mejora? Entonces, para finalizar y agradecer su participación, dejo estas preguntas a su consideración y a su conciencia social. ¿Qué aprendizaje me deja esta pandemia COVID-19 como persona? ¿Qué rol juego yo en la pandemia? ¿Qué parte del contagio soy en este momento como personal de salud? Y si soy yo un servidor público o un agente de cambio. Y bueno, eso sería todo por mi parte y le cedo la palabra a la doctora Olga. Bien, vamos a cambiar de presentación. Listo. Bueno, pues de nuevo agradeciendo a todos ustedes que se hayan conectado ahora con nosotros, que compartamos este momento, aunque estemos tan lejos. Y voy a platicar un poquito con ustedes acerca del impacto emocional de una pandemia. Como bien decía Lolita al inicio de su presentación, una pandemia va, se ha escrito mucho de la epidemiología, ha sido muy estudiada desde el punto de vista de las cuestiones infecciosas, orgánicas, del microbio, pero hemos dejado mucho de largo la epidemiología de las emociones. Estas se han descuidado. Por ahí leí que una pandemia va en contra de la concepción ampliamente mantenida de un mundo gobernado por un poder superior benevolente. Una pandemia va en contra de nuestra creencia de una madre naturaleza nutritiva o de un Dios omnipotente como un padre nutritivo también. Y por esto, con cada brote, la rápida propagación de la enfermedad es anunciada por un halo de pánico público. Cuando aparece un brote potencialmente peligroso, cedemos a las fantasías, a nuestros miedos primitivos, a nuestros impulsos también primitivos, pero esta vez se hace a un nivel colectivo y social. Esa ansiedad también puede propagarse a través de las redes sociales y, bueno, se vuelve por sí misma viral. Esto es como la explicación de cómo la multitud puede causar un impacto en el comportamiento de las emociones de las personas. En un caso de brote, el miedo y la ignorancia son los peores enemigos, pues estos pueden llegar a llevarnos a producir pánico, y del pánico derivan comportamientos incontrolables, sobre todo a gran escala, como pudimos ver en unas noticias de hechos recientes que hubo vandalismo y que hubo robos y saqueos a algunas tiendas, ¿no? El miedo, bueno, es un reflejo del proceso epidemiológico de la pandemia en el ámbito de la psicología, porque los pensamientos, los comportamientos y las respuestas emocionales, pues al igual que ocurre en la enfermedad física, tienen un agente patógeno. Tienen un agente patógeno que se disemina a través de vectores, sigue los modos de transmisión, incuba y hace erupción para dominar al huésped. Se llaman procesos paralelos los que están ocurriendo a nivel de las cuestiones epidemiológicas y de la salud mental en el brote de pandemia como el que vivimos nosotros ahora. Las personas tienen núcleos de desinformación que se alimentan de incertidumbre, crecen en duda a medida que incuban en el sistema límbico y luego, a través de los vectores que son medios y comunicación, se explota en forma de pánico individual o masivo. Para unificar los criterios, yo creo que vamos a tomar tres palabras, tres términos que son los que más voy a manejar a través de esta presentación. Y el primero, pues, es la pandemia, ¿no? Se llama pandemia la propagación mundial de una enfermedad y comúnmente se utiliza de manera indistinta en términos de cuarentena. Bueno, aquí menciona la Organización Mundial de la Salud que el coronavirus ha infectado a más de 120,000 personas en 100 países y ha causado más de 4,300 muertes en todo el mundo.
por lo que el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud clasificó el COVID-19 como pandemia. O sea, tenemos cerca de un mes viviendo ya con ella, ¿no? Les mencionaba también que comúnmente se utilizan de una manera indistinta los términos de cuarentena y aislamiento, pero realmente su significado es diferente. Cuarentena es el aislarnos para protegernos a nosotros mismos hasta que veamos si hay una aparición o no de señales o síntomas de contagio o de haber adquirido la enfermedad. Esto es en personas pues aparentemente sanas. Y el aislamiento es a las personas que ya padecen la enfermedad y ellas sí se aíslan para que no puedan ser contagiosas o ser una fuente de infección para las demás personas. Una pandemia es una emergencia sanitaria de gran impacto en la que, bueno, obviamente se ve amenazada la vida, puede causar cantidades significativas de enfermos y muertos y adquiere un nivel como de desastre natural. En una pandemia, el temor al contagio agrava la situación existente. Esto es que, bueno, resulta tan estigmatizante el aislamiento como una enfermedad mental. Ahí es donde se comparan estos dos procesos y en este momento mucha gente lo está viviendo, al mencionar que se sienten recluidos, encarcelados, confinados, en fin, utilizan mil términos para describir esta cuarentena, ¿no? En una pandemia se ven amenazadas nuestra seguridad y el funcionamiento normal de una comunidad. Se excede la capacidad de manejo de la población afectada. Se estima un incremento de la incidencia de trastornos mentales y manifestaciones emocionales. Y bueno, de acuerdo a la magnitud de la pandemia y el grado de vulnerabilidad de la población, es que van a suceder estas cosas. Muchas manifestaciones emocionales serán reacciones normales ante una situación normal, como puede ser pues, la preocupación, la inquietud, el estrés, el enojo, la tristeza que vivimos de manera solidaria al ver algunas de las escenas que a diario nos muestran los noticieros. El riesgo psicosocial que existe en una pandemia es el producto de la interacción entre las condiciones externas, que es la amenaza del microorganismo, y las internas, que son la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es una condición interna en la cual se muestra pues lo difícil o mejor dicho, lo más fácilmente expuesto que se encuentra un grupo a una amenaza. Hay un tercer elemento que se menciona pocas veces y que es la indignación, y es un conjunto de factores que hacen que la población esté furiosa, bueno, por lo menos preocupada, ¿no? Las diferencias de la vulnerabilidad. ¿De qué va a depender que un grupo sea más vulnerable que otro? Bueno, existen los distintos grupos poblacionales. Esto es, por ejemplo, los hombres tienen más tendencia a incrementar sus ingestas de alcohol, las mujeres, o tener conductas violentas. Las mujeres tienden a comunicarse más entre sí. Entonces esto parecería así como que tenemos más tiempo para estar en el teléfono, en el WhatsApp, en el Face, pero es la necesidad de comunicar este malestar, esta angustia y esta zozobra en la que vivimos, ¿no? Y bueno, también hay como una intención de buscar una ayuda a través de algunos medios. Los ancianos pueden estar en situaciones de vulnerabilidad muy seria, puesto que ellos tienen generalmente enfermedades crónicas y discapacitantes, un déficit nutricional, así como, bueno, carecen de apoyo familiar en muchas ocasiones, o hasta el apoyo social es difícil para ellos, y generalmente están en condiciones peores que nosotros para enfrentar la enfermedad epidémica. O bueno, lo estamos más que los jóvenes, ¿no? Los niños y niñas tienen una menor comprensión de lo que está sucediendo y enfrentan con muchas limitaciones la forma de comunicar lo que sienten por todo lo que hay a su alrededor, sobre todo cuando no se les tiene alguna explicación como comprensible para ellos. Las situaciones socioeconómicas, bueno, se sabe desde siempre y para todo, que en las condiciones más precarias se poseen escasos recursos y se tiene limitado acceso a los servicios de salud, y esa es una gran vulnerabilidad en este grupo. Los riesgos de origen ocupacional se manifiestan de manera principal en los equipos de respuesta que trabajan en la emergencia, incluidos los trabajadores de la morgue, porque de alguna manera yo creo que todos nos hemos preguntado, ¿y cómo le hacen ahora con un cadáver
de una persona que falleció por este contagio, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? En cuanto los tengas, se los hago llegar por correo porque ya lo pedí. Determinadas, algunas zonas de los grupos de mayores pérdidas son, por ejemplo, hay regiones que son marcadas en donde hay mucha más presencia de la enfermedad, por lo tanto es de esperarse que haya mayores muertes, y esto es lo que hace que haya grupos con mayores pérdidas como vulnerables a todo el impacto emocional. No vamos a dejar pasar de largo aquí las pérdidas económicas por la dificultad de realizar un trabajo normalmente, debido a las restricciones, sobre todo de una cuarentena, que es de las cosas que más se hablan por la gente a nuestro alrededor, ¿no? Como para concretar un poquito, les comentaría que, bueno, se deben distinguir 3 momentos en una pandemia, que es el antes, durante y después, y hay 4 grupos principales de personas en las que debemos centrar nuestra atención. Los enfermos, o sea, en este momento, todo mundo, en todas las instituciones, en todos los hospitales y las unidades, están recibiendo capacitación, están recibiendo algo, por lo menos de equipo, para enfrentar la presencia de algún caso posible en las unidades en las que trabajamos. Hay otro grupo, los que padecieron la enfermedad y sobrevivieron a ella. Deben haber vivido momentos de angustia espantosos y de todos los que morían alrededor, ¿no? Los que no están enfermos, pero que pueden potencialmente enfermar, en el que entraríamos la mayoría de las personas. Y sabemos que hay una gran cantidad de indicaciones, de recursos que podemos utilizar para evitar formar parte de los 2 grupos antes mencionados, ¿no? Y bueno, el otro grupo importante es los miembros de los equipos de respuesta, puesto que hemos visto nosotros cómo se nos estigmatiza por estar en ellos, ¿no? Cómo se maltrata a algunos compañeros de profesión afín a la nuestra, y esa es la respuesta que la gente tiene a veces un poquito en desagradecimiento, ¿no? Hay manifestaciones psicosociales importantes en cada una de las etapas de una pandemia. Antes, bueno, hay una expectativa importante porque mientras crece la magnitud del problema alrededor y nosotros la estamos viendo, no tenemos informes oficiales de autoridades y a veces no sabemos a quién hacerle caso o a quién creerle, y a pesar de las indicaciones que emiten las autoridades, o se exageran las medidas o se mandan al cuerno, ¿no? No nos aislamos, no usamos el gel, no nos lavamos con frecuencia, teniendo a veces todos los recursos más o menos accesibles, ¿no? Pues todo esto hace que algunas características de las personas se potencialicen, porque, bueno, luego surgen por ahí líderes que manipulan la información o manipulan las acciones, como hablábamos hace rato, con un contagio y una imitación de conducta, ¿no? La ansiedad, la tensión y la inseguridad y una vigilancia obsesiva en los síntomas de la enfermedad predomina. ¿Cuántas llamadas por síntomas sospechosos, pero que son un poco más producto de la angustia, de la ansiedad de una persona, llegan todos los días? El centro de llamadas telefónicas COVID-19 recibe alrededor de 1000 llamadas diarias y muchas están con esta información. Durante el periodo de la pandemia, cuando nosotros vemos que en los anuncios oficiales, en la prensa, crecen los números, entonces hay miedo, sentimiento de abandono y vulnerabilidad. Creemos que no se nos está diciendo todo puntual y verídicamente. Necesitamos, en la supervivencia crece la necesidad de ella y se realizan compras de pánico, como fue motivo incluso de bromas y chascarrillos en el abastecerse de abundante papel de baño y de otras cosas que ni siquiera son como básicas para la alimentación ni para la vida, ¿no? Hay pérdida de iniciativa porque estamos queriendo que las autoridades nos digan todo, vivimos criticando a las autoridades en lugar de tomar algunas acciones que bien podrían resultar de nuestra propia voluntad. Perdón. Liderazgos espontáneos, que es lo que les mencionaba, bueno, como hay noticias como la de que 30 tipos en motocicleta llegaron a saquear algunas tiendas de electrodomésticos, cuando en realidad pues ahorita no es muy atractivo para nadie comprar artículos ni robados ni legítimos, ¿no? La aparición de conductas que pueden oscilar entre heroicas y mezquinas,
Habemos de todo, ¿no? Hay quien quiere salvar el mundo, quien quiere tener todas las respuestas, y quien dice, no, yo aprovecho estos días, tenía mucho que no me daban vacaciones y mejor me voy de aquí, ¿no? Este es el momento en el que despiertan todos estos apasionamientos que tenemos ocultos, o somos egoístas, o somos solitarios, o nos quedamos sentados en nuestro lugar, o acatamos las indicaciones. Existe también durante la etapa de la pandemia, una adaptación a los cambios en los patrones habituales de vida. Todo lo estamos viendo, pero sí, así de la manera más palpable, ¿no? No pueden haber cambiado de mayor manera y con mayor intensidad nuestros patrones que el decirnos te quedas en la casa y no sales para nada, o solamente somos 2, 3 que venimos a trabajar y acostumbrados a un movimiento y a un mundo de gente. Ahora las cosas están como con otro ritmo, con otra capacidad. Y bueno, todas estas, estas medidas de adaptación fueron tomadas ya. Todos sabemos que están cerradas las escuelas, las empresas, los negocios, solo los más pequeños y que nos abastecen de las necesidades para el consumo diario, se encuentran funcionando de manera puntual. Y bueno, la presencia de síntomas reactivos no puede ser esperada. Angustia, tristeza, duelos, estrés peritraumático y crisis de pánico. ¿Qué pasa después de la pandemia? Bueno, cuando la pandemia ya está bajo control, entonces nosotros tenemos desconfianza. Y si nos están diciendo mentiras, y si volvió a repuntar la cifra, y si hay más muertos de los que nos dicen, entonces empezamos con una serie de preguntas que aún cuando sabemos que no vamos a encontrar una respuesta a ellas, nos siguen taladrando, ¿sí? Vienen los reclamos a las autoridades que no nos han cuidado adecuadamente. Vienen las reacciones a las pérdidas. Bueno, las pérdidas son de salud, de tranquilidad, de seres queridos, pérdidas económicas, bueno, pérdidas en muchos sentidos a las cuales habrá que hacerles su debido y funcional vuelo, ¿no? Y bueno, después de esto, de que ya vamos como que se sacude todo en nuestro interior y que se va acomodando, se inicia un proceso lento y progresivo de recuperación. Bueno, ¿qué pasa con la cuarentena en sí? Pues bueno, suele ser una experiencia desagradable. Nos encontramos separados de los seres queridos porque una de las indicaciones principales que hemos escuchado pues, es la de no visitar a las personas mayores y, bueno, visitarles como a cierta distancia para apoyarles con sus compras, con sus necesidades, pero no exponerlos porque ellos son de los grupos más vulnerables. Y lo peor es que se pierde la libertad, ¿sí? Quizá antes no nos daban tantas ganas de ir al cine, de ir a la plaza, de ir a la calle, de ir a la avenida a comprar jugo, de ir a hacer 50,000 cosas de las que ahora tenemos deseos porque no podemos hacer. Esto, pues, en la conducta de las personas va a tener efectos dramáticos. Una de las cosas más importantes y que las personas con más razonamiento, pues, y con más información presentan es la incertidumbre sobre el estado de la enfermedad. O sea, ya viene más cerca, ya se contagiaron personas en mi localidad, en mi colonia, en mi familia, de mi edad. Entonces todo esto va generando mayor y mayor y mayor angustia, lo cual pues va a tener sus efectos forzosamente a mediano o largo plazo. Otro de los efectos importantes de la cuarentena pues es el aburrimiento, ¿no? La mayoría, si ustedes escuchan a la gente platicar de ella, todos dirán, no hay que hacer ya con los chicos no hay que hacer con los padres. Existe una gran cantidad de memes y de bromas circulando en las redes sociales en las que se anuncia, bueno, cómo construir un muro, una muralla en el medio de la cama, cómo poner a los chicos en algún refractario donde nadie los oye, nadie los mire. Bueno, y también una de las cosas importantes es que el suicidio se informa en algunas comunidades. No estoy diciendo que está sucediendo aquí para que no se dé como una información falsa, pero en algunas comunidades, incluso por ejemplo en los países donde hubo muchas muertes, parece que el personal de salud se ha sentido, bueno, con todos los efectos de trastornos postraumáticos y depresión, puesto que cargan culpas que no les corresponden y ha habido un incremento en el número de suicidios reportados. Lo que sí es seguro es que todos al final vamos a tener una ira sustancial general. Habrá mil cosas que nos hagan enojar porque
En otro momento estábamos en otras condiciones para recibirlas, para enfrentarlas, para responderlas. Y en este momento quizá eso nos hace ser susceptibles. Les recuerdo que nosotros, todos ustedes que me están escuchando y yo misma, estamos en uno de los grupos más vulnerables, porque somos profesionales, servidores de salud, y además trabajamos en una institución pública. Hay sintomatología física realmente que se va a estar expresando a través de un agotamiento. Nos cuesta más trabajo venir al lugar de elaborar, lo seguimos haciendo. Hay desapego de otros, o sea, es un mecanismo muy protector. Yo no puedo preocuparme más, entonces no voy a estar mirando cómo sufren los demás, no, me voy a despegar un poquito, bastante tengo con preocuparme por mí misma. Puede que me encuentre irritable, con facilidad voy a responder enojada, con facilidad yo voy a querer que ya se callen por el amor de Dios todos los que están a mi alrededor y me dejen en paz. Insomnio, alguna dificultad para conciliar, mantener el sueño, despertares tempranos, incluso por ahí aparece una broma de más temprano para tener más tiempo de estar en casa incluido, ¿no? Hay escasa concentración e indecisión. Son momentos en los que en las instituciones de salud, y sobre todo las instituciones públicas, se están tomando decisiones y estas cambian con frecuencia y eso nos hace sentir inseguros, inestables. No podemos mantenernos concentrados en lograr un objetivo porque ya tenemos que alcanzarlo. Hay deterioro del rendimiento laboral. El día nos parece eterno y sin embargo el producto es poco a veces, no es el que nosotros quisiéramos. Aparece una renuencia al trabajo. Fue más que evidente con las facilidades administrativas que se están otorgando en las instituciones públicas. Apareció una cantidad impresionante de conflictos de salud en los compañeros que más o menos les habían permitido sobrevivir y de repente el trabajo se vuelve algo muy difícil de realizar día a día y entonces se busca la manera de aislarse, separarse un poco de él e incluso hay quienes han llegado a considerar la renuncia y no regresar. Como si de esta manera nos protegiéramos, al estar lejos del contagio, ¿no? Y bueno, un estado de ánimo bajo, creo que todos, aún a pesar de que platiquemos, de que nos reunamos, de que comentemos las cosas, de que estemos codo con codo tratando de luchar por un bienestar, todos sentimos esta, lo mencioné hace unos minutos, esta solidaria tristeza, porque, bueno, creo que resulta imposible no conmoverse ante las imágenes de tanta muerte, de tanta soledad, de tanta ausencia y de tanto vacío que vemos a diario. Simplemente una sola persona a quien nosotros amemos que muera, deja un vacío que nadie va a poder llenar y sabemos que esto están sufriendo miles y miles de personas en el mundo. Entonces, esta es una situación sumamente difícil. La ansiedad al tratar con pacientes febriles, así como la gente casi le pone las cruces y baña con cloro al personal de salud en la calle, el personal de salud tiembla cuando tiene que atender a un paciente que presenta fiebre. Y bueno, desgraciadamente en este momento hay muchos criterios diagnósticos para determinar la posibilidad de contagio por COVID-19 que parecieran otros trastornos de vías respiratorias, lo que esto hace como mucho más alarmante. Hay personas que incluso llegan a despertar en la noche con taquicardia, con sudoración, con dificultad para respirar. Y bueno, se trata de una crisis de ansiedad, no de un cuadro infeccioso y menos por coronavirus. Sabemos que esto va a pasar, todos decimos eso todos los días, queremos creerlo, queremos convencernos y sentirnos menos agobiados, pero también sabemos que cuando todo esto pase, pues va a haber huellas, ¿no? Es como un tsunami, sí, va a dejar de correr el agua, pero va a dejar hecho un asco todo. Entonces no sabemos cómo va a dejar hecho esto el coronavirus. Lo más probable, lo que sea como consensado a nivel de varias instituciones o de varios niveles en los que se están pegando al estudio de los efectos emocionales, hay dos posibles trastornos, son los más frecuentes, frecuentemente descritos, que son el estrés postraumático y la depresión. Todos sabemos, bueno, estas son las
los 4 puntos así clave en el estrés postraumático, que durante las reminiscencias vamos a estar constantemente apareciendo de nuestra presencia como si estuviéramos viviendo de nuevo el incidente, una y otra vez. Es un evento muy similar al que sucede con las personas que lograron sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial y dejaron Europa y vinieron a vivir a América, y en cuanto escuchaban una ambulancia correr se escondían, buscaban los refugios subterráneos porque sonaba de la misma manera en que sonaba cuando iban a explotar las bombas. Esto es una manifestación clarísima pues, del estrés postraumático. Tenemos recuerdos reiterativos y angustiantes del hecho, o sea, es cuando decimos, no me lo puedo quitar de la cabeza, y menos, por ejemplo, si vimos algunas imágenes, ellas van a persistir por mucho tiempo en nuestro recuerdo, en nuestro pensamiento. Hay reacciones fuertes y molestas a situaciones que nos recuerden los hechos, ¿sí? Si alguien menciona o escuchamos alguna situación relacionada con lo vivido en la pandemia, es seguramente el momento en el que presentaremos reacciones intensas. Las pesadillas ni se digan, ¿no? Van a estar a la orden del día. Enseguida, bueno, otro de los elementos fuertes en el estrés postraumático es la evasión. Vamos a tener un grado de insensibilidad emocional y vamos a sentir como si nada nos importara. En realidad, pues quisiéramos que nada nos importara, porque es demasiado intenso para estarlo soportando, ¿no? Parecerá que tenemos sentimientos de indiferencia. Habrá cosas que no podremos recordar y son cosas importantes para la situación, sin embargo van a estar ocultas. Las cosas que antes nos interesaban ya pues, dejan de ser como interesantes en nuestras actividades normales. Y bueno, todos tendremos que reincorporarnos y va a ser muy difícil que agarremos como otra vez nuestro ritmo, ¿no? Se evitará personas, lugares o pensamientos que nos hagan recordar el hecho. Incluso a lo mejor hasta los compañeros de trabajo, ¿no? Trabajamos intensamente en información, en capacitación, en elaboración de documentos, entonces no queremos vernos ni oírnos porque ya nos saturamos de esto, ¿no? Y bueno, lo peor es tener la sensación de un futuro incierto. En la hiperexcitación que ocurre en el estrés postraumático, pues vamos a tener una hipervigilancia examinando alrededor nuestro siempre en busca de signos de peligro. Ahora sí, aunque parezca chiste, ¿verdad? Vamos con el tesoro de cerca de uno porque creo que todos vamos a salir disparados. No vamos a tener la capacidad de concentrarnos y de mantener nuestras actividades normales dentro de un parámetro aceptable. Vamos a estar irritables, nos vamos a sobresaltar fácilmente, que nadie nos llegue por sorpresa, que se anuncie porque es muy fácil que de todo brinquemos, ¿no? Y bueno, las dificultades para mantener y conciliar el sueño son la orden del día. En los pensamientos y estado de ánimo, sentimientos negativos se refieren a la culpa, ¿no? Siempre cuando hay sobrevivientes de cualquier situación, de desastres naturales, de suicidio, la culpa es lo que impera, ¿no? Incluso pues, por el simple hecho de ser sobrevivientes se vive con culpa. Además, se va a culpar a otros de lo sucedido. Si los estamos culpando desde ahorita, pobres chinos, pobres gringos, pobre presidente, pobres todos los que están cargando con todas las culpas que no sabemos dónde depositar. Incapacidad para recordar partes importantes del hecho y la pérdida de interés en actividades de otras personas se mantiene en estos pensamientos y ánimo negativo, ¿no? Es muy frecuente pues la presencia también de ansiedad, de estrés y tensión, que se manifiestan con agitación y algunas cuestiones físicas o somáticas como son mareos, desmayo, palpitaciones y dolor de cabeza. La otra gran patología que puede surgir posterior a que todo vuelva a la calma es la depresión, en la que, bueno, tendremos disminución de la concentración, tendremos pérdida de confianza en nosotros mismos, todos estos síntomas que ya reconocemos y no pueden presentarse en este momento, porque en este momento no se puede llamar una depresión porque no ha pasado el tiempo suficiente de asimilar la pérdida. Por eso lo estamos poniendo como una aparición a largo plazo. Con todas las características que conocemos, con los pensamientos de culpa, negativos, de muerte, suicidio, de suicidas, alteraciones en los ciclos de sueño-vigilia, alteraciones en el apetito, y bueno, obviamente pues un afecto lábil, tendiente a la tristeza y muchos
casos pues hasta la de la colina, ¿no? Hasta aquí llega pues todo el contenido teórico, podríamos decir, de esta presentación. Yo dejo ahí para ustedes la dirección electrónica de la subdirección. Cualquier duda, comentario, observación, sobre todo sus sugerencias que nos permitan mejorar las próximas presentaciones, son bienvenidas y agradecidas. Agradecemos mucho su presencia, el haber estado conectados con nosotros y los esperamos la próxima semana. Bien, muchas gracias. Con esto finalizamos la sesión. Como les decía, para facilitar la cuestión de las preguntas, pueden enviarlas por correo. Y aquí hay una pregunta de Ángel Lazo, vamos a decir que estamos a responderla. Aparte del aspecto de la preocupación por la enfermedad per se, es más frecuente últimamente encontrar otro aspecto que es el económico. ¿Cómo ayudamos a disminuir esa ansiedad que incluso repercute a tal grado que causa en algunos casos intentos suicidas? No sé si quieren comentar algo sobre esa parte económica y la correlación con lo que mencionan en casos de intentos suicidas, o lo dejamos para contestarlo con correo. Bueno, en realidad sabemos todos que está repercutiendo de una manera importante, lo vemos a diario en el movimiento del valor de nuestra moneda, en la dificultad para la adquisición de algunos. Quizá algunos somos afortunados porque tenemos un sueldo fijo grande, mucho, poquito, como sea, y tenemos todavía una capacidad adquisitiva. Aquí, las personas que se dedican al comercio de manera personal creo que son las que lo están sufriendo más, y creo que la única manera que tenemos de ayudar es que compartamos con ellos nuestro conocimiento de todas las medidas preventivas y consumamos sus productos, ¿no? Que les ayudemos con lo que esté a nuestro alcance en ese sentido. No, yo creo que también Ángel se puede referir mucho a aquellas personas que a lo mejor están confinadas en su casa y que no tienen un trabajo que les esté generando esa utilidad a la que estábamos acostumbrados, y que esto obviamente está bloqueando la posibilidad de tener el ingreso para seguir adelante. Más si el panorama se pinta como hasta ahorita, entonces pues a lo mejor pensaríamos que es algo que va a durar algunos meses para volvernos a este punto que mencionaba de después del tsunami que va a pasar, ¿no? Y entonces hay personas que sirven como al día. Yo creo que aquí lo importante a lo mejor no es tanto el voltear a ver lo económico, sino mis propios recursos, qué es lo que yo tengo. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente, en mi colonia algunos están haciendo como estas cuestiones de hacer microempresas y autoemplearse y decirles, si no quieres salir a comprar tu despensa o tu mandado, yo te lo llevo a tu casa, obviamente hay un costo por llevártelo, o el hecho de no hagas comida en tu casa, o si no tienes la posibilidad de, no sé, X cosa, ellos hacen o tienen productos que puedan vender, y entonces eso apoya su economía y de alguna manera se están como solventando los gastos que puedan ir surgiendo. Entonces no sé si de alguna manera contestamos a la pregunta de Ángel, pero yo creo que tendría que partir de los propios recursos también. Bien, aquí otro comentario. Dice, la pregunta acerca de ser un agente de cambio, creo que es una aspiración desde el momento en que elegimos esta profesión, y más ante este tipo de situación social que nos debe motivar, en mi opinión, de Luis Oliver Tupete. Así es. Nada más para finalizar, me parece interesante las respuestas de ambas. Menciona Ángel Lazo, quien fue el que hizo la pregunta anterior, y sus puntos de vista. Gracias por sus respuestas, las tendré en cuenta y utilizaré. Y ahora sí, la parte de agente de cambio de Luis Tupete. Sí, así es, esta parte de ser agente de cambio, y lo mencionaba cuando puse este esquemita de partir de que somos un individuo y a su vez tenemos una profesión. Entonces, cada quien tiene una aspiración personal y profesional que tiene que verse en esta situación, ¿no? Debemos de motivarnos de alguna manera y salir adelante. Creo que el mexicano tiene una reestructuración muy interesante en cuanto al sentido del humor, y entonces, ¿cómo no somos capaces de reírnos de nuestras propias desgracias?
y eso implica también ser como un agente de cambio. No es algo drástico, no es algo dramático, es algo que necesita nuestra atención y nuestra dedicación para que las cosas, como se mencionó en las presentaciones, tengan el menor impacto posible. Entonces, pues seamos agentes de cambio desde nuestra trinchera, porque eso me parece que es mucho más importante que ser un servidor público. Si me lo permiten, yo le agregaría que como mencionaba algunas de las diapositivas, las respuestas normales en situación anormal. Un agente de cambio también llora, también se pone triste y también necesita de vez en cuando donde apoyarse. Esto no lo hace menor, sino por el contrario lo fortalece. Entonces, con todas estas debilidades y con todas estas necesidades, sigamos intentando ser agentes de cambio. Muy bien, bueno, con eso estamos contestando las preguntas que nos están haciendo por el chat. Ahorita no sé si tengan alguna nota, tenemos todavía 5 minutitos de tiempo antes de cerrar la sesión. Y si no, aquí está el correo de sub.desarrollo.salme@gmail.com, donde por supuesto se van a atender las preguntas adicionales que hayan salido después de esta sesión. Entonces, si no tienen alguna otra pregunta a través del chat, que es el medio de comunicación, lo vamos a dejar para posterior a través del correo electrónico. Vamos a tratar en este momento de guardar el video y intentar de una vez subirlo. De cualquier forma, a través del correo electrónico les voy a mandar el link y pueden descargarlo o verlo directamente en la página de YouTube de Salme. Ahí van a estar todos los videos que estamos subiendo, entonces basta con que ingresen a esa página para que puedan ver los videos nuevos. De hecho, YouTube te marca cuando el video es nuevo para que pueda identificar pues, el más reciente en su momento. Entonces, sin más, vamos a finalizar la grabación y por lo tanto la sesión. Les agradecemos mucho su participación. Ya tienen el programa de este mes de abril y nos veríamos a la misma hora, a la 1:30, el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias.